Continuamos entonces con otro proceso de cinética que es el proceso de distribución. En el proceso de distribución vamos a tener que el medicamento está ya en el plasma, en la sangre, y ese medicamento va a pasar de la sangre del plasma a los tejidos. Entonces, absorción desde el sitio donde se administra, desde el sitio de entrada, comillas, del organismo, al organismo, hacia plasma, hacia sangre, circulación sistémica. Distribución, ya está en la sangre, circulación sistémica, plasma, va para los tejidos. ¿A qué van los tejidos o qué tiene que ver los tejidos para llegar al sitio del efecto? Entonces la distribución tiene que ver con el sitio del efecto. Recuerden que en cinética se habla de un compartimento central, que es la sangre, circulación sistémica, plasma, y los órganos más irrigados, hígado, riñón, miocardio, y unos compartimentos periféricos. Entonces en este caso lo que tenemos es que el medicamento se mueve del compartimento central hacia compartimentos periféricos. Tengo un medicamento en el plasma, se administró intravenoso, voy a tener una cantidad alta y de una vez aparece acá y no abajo en la curva porque lo estoy aplicando intravenoso. Y a medida que se distribuyen los tejidos va bajando la cantidad en sangre. Y ya de ahí, después de que empieza a distribuirse, también una parte se elimina. Entonces, cuando hay una sola dosis de un medicamento intravenosa, esta es la curva. Mientras más alta está la curva, más medicamento en la sangre va bajando, porque una parte se va para los tejidos y otra parte se va eliminando. La vía de administración también me modifica la parte de distribución del medicamento. Entonces, intravenoso, no requiero, evito absorción, tengo mucho medicamento en el plasma, sale rápido de ahí y se va a los tejidos y una parte se va eliminando. Vía intramuscular y vía subcutánea. Acá requiero absorción, entonces la curva parte de cero. ¿Por qué? No tengo medicamento al inicio en la sangre, se está midiendo en la sangre. De ahí va llegando a la sangre, alcanza un pico menor que el intravenoso, igual alcanza a dar el efecto, pero se demora más, se elimina. Subcutáneo en este caso, entre comillas, va a ser como una forma de depósito. Sitio de administración, capilares, sistema linfático, después llega al plasma, entonces va llegando lento. Se va liberando lento y como se está liberando lento, está llegando más lento a la sangre, se elimina también más lento. ¿Qué ventaja tiene esta? Que el efecto me va a durar más tiempo, voy a tener más tiempo el efecto. En la vía intravenosa tengo el efecto muy rápido, pero el efecto, como el medicamento sale de ahí ligero, pasa rápido también. ¿De qué depende entonces lo de la distribución? Entonces depende de muchas cosas. Depende de las características de la molécula. ¿Es liposoluble o no? ¿Es de bajo peso? ¿Tiene carga o no tiene carga? ¿Se une a proteínas de la sangre que enseguida lo voy a mencionar o no? Y también depende del gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está normal o es elevado, llega bastante medicamento a los tejidos. Si el gasto cardíaco está bajo, va a llegar menos sangre a los tejidos y va a llegar menos medicamento a los tejidos.
El medicamento entonces llega al compartimento central y de ahí pasa a compartimentos periféricos. Puede pasar que un medicamento tenga varias fases de distribución. Haya una cantidad inicial en sangre que pase a los tejidos y después por algún fenómeno de farmacocinética vuelve y queda mucho en sangre y vuelve y se reparte a los tejidos. Puede ser, por ejemplo, que esté un tiempo en el pulmón y de ahí vuelva al plasma, o puede ser, por ejemplo, que llegue a la grasa y se quede un tiempo en la grasa, o que se acumule de pronto en músculo y se demore para volver a llegar a la sangre después. Entonces, como ejemplos. ¿De qué depende entonces cómo se mueve ese medicamento? Depende del gradiente. ¿Qué va a pasar? El organismo va a tratar de tener una cantidad similar entre los diferentes compartimentos. Entonces el organismo trata de tener como un equilibrio, trata de tener más o menos lo mismo acá en sangre que en un periférico, en otro periférico. ¿Qué va a pasar? El medicamento se va a estar moviendo de un lado a otro según el gradiente. Hay más en la sangre, se va para los periféricos. Hay más en este periférico, se devuelve a la sangre y a otro periférico. Entonces se va a estar moviendo según el gradiente, tratando de tener un equilibrio como una cantidad similar en los diferentes sitios. Eso normalmente no se logra, no va a tener exactamente lo mismo en toda parte. Y lo otro es un proceso dinámico. Entonces va a pasar que se va a estar moviendo el medicamento. No llega primero acá la sangre, se queda todo, después todo acá, después todo acá. No. Va moviéndose entre los compartimentos según las características de la molécula y que eso le permita atravesar membranas para pasar entre compartimentos. Entonces de nuevo, que sea liposoluble, que sea de bajo peso, que no tenga carga y que no esté unido a proteínas. Parte del medicamento que llega a la sangre se puede unir a las proteínas que hay en la sangre, en el plasma. Eso depende de cada medicamento. Cada medicamento tiene un porcentaje de unión. Una cantidad de la dosis que se une, que se pega de las proteínas. Esa parte que se une a las proteínas ya no cuenta casi en la cinética. Bajo condiciones habituales eso se va liberando lento de ahí ya. Y eso no alcanza a cambiar efecto ni a hacer nada. Eso pues depende obviamente del medicamento, depende de la dosis, condiciones del paciente. Es variable. Entonces tengo una parte del medicamento unido a proteínas. Las proteínas no atraviesan membranas. Si no atraviesan membranas, ya eso se queda en el plasma pegado a la proteína. Eso se denomina fracción ligada. Fracción ligada. Y tengo otra parte del medicamento que no está unido a proteínas, que está en la sangre, que va a atravesar membranas, que se va a mover entre compartimentos, y esa parte se denomina fracción libre. La fracción libre es la que tiene todo lo de la cinética. Entonces se va a eliminar, va a pasar al riñón, va a pasar al hígado y se metaboliza, va a pasar al sitio de acción. Entonces esa es la que está relacionada más con el efecto del medicamento y con la cinética. Dentro de las proteínas en sangre, entonces la principal para medicamentos es la albúmina. Es la que transporta más medicamentos. Y esa transporta más los medicamentos que sean ácidos o neutros. Acuérdese lo del pK. Otra se llama alfa
1-glicoproteína ácida. Esa transporta las bases. Y los medicamentos que son parecidos a los esteroides o tipo esteroide o parecidos a las hormonas, hay un porcentaje que no es tan significativo, en algunos casos sí, en otros no. Hay un porcentaje que se une a globulinas. Entonces, por ejemplo, la globulina transportadora de hormonas tiroideas, TBG. Por ejemplo, la CBG, globulina transportadora de cortisol. Entonces, la levotiroxina, que es para hipotiroidismo, que es un análogo de la T4, es hormona, se pega de la TBG. Los esteroides, como por ejemplo la dexametasona, se pegan de la CBG. Entonces, un porcentaje se puede unir a globulinas, dependiendo de qué característica tenga el medicamento. Con la levotiroxina, por ejemplo, eso es importante porque hay otros medicamentos que la sacan de la globulina. Y eso hace que se aumenten niveles y el paciente puede tener algún efecto adverso. Lo mismo, por ejemplo, con la dexametasona y con algunos esteroides. Entonces no es pues como lo más importante, pero uno que otro medicamento se une a globulinas. ¿Cuál es la importante? La albúmina. Entonces la importante es la albúmina, es la que más se relaciona con interacciones. Tengo entonces una fracción ligada a proteínas, eso ya se sabe, eso se calcula cuando van a sacar el medicamento al mercado, cuando lo están estudiando. Y dependiendo de eso, entonces queda la fracción libre me da el efecto. Si en algún momento cambian los niveles de proteína, me puede cambiar el efecto del medicamento. Enseguida explico algo de eso. ¿De qué depende entonces la fracción que se une a proteínas? Depende de cuánto medicamento hay. Depende de la afinidad, o sea, la capacidad de pegarse de la proteína. Mayor afinidad, más se pega. Y de cuánta proteína hay disponible, cuántos sitios tiene la proteína para dejar pegar el medicamento. Entonces, dependiendo de esas condiciones, hay un porcentaje de unión a proteínas. Porcentaje de unión a proteínas. Cuando se habla de un porcentaje de unión a proteínas significativo, cuando un medicamento se une el 80% o más de la dosis. Entonces, de 100 miligramos de medicamento, 80 miligramos se pegan de la albúmina. Pero tienen que ser varios medicamentos al tiempo, literal 4 o 5 medicamentos al tiempo. Cuando muchos medicamentos están al mismo tiempo peleando, compitiendo por la albúmina, y se unen más de un 60%. Es decir, de 100 miligramos del medicamento, 60 miligramos se pegan de la albúmina normalmente. Entonces, fracción ligada depende de la cantidad de medicamento, de qué tan compatible es con la proteína, afinidad, y de cuánta proteína haya para transportarlo. Normalmente, ¿qué pasa con lo que está unido a la proteína? Se va eliminando despacio y no cuenta para nada. Entonces se forman enlaces débiles, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. El medicamento queda un tiempo pegado de la proteína, se rompe el enlace, se van rompiendo los enlaces y el medicamento se va eliminando lento. Si el medicamento formara un enlace fuerte como un enlace covalente o iónico, se quedaría toda la vida pegado a la proteína. Entonces se forman enlaces débiles.